Hola, buenas tardes a todos. Mi nombre es Hugo Maritán, soy médico psiquiatra y estoy especializado en personalidades complejas, ¿eh? Al mando, ¿no?, de la parte técnica, Hernán García, ¿sí? Que de este, por supuesto, es un sitio de él que nos presta como para que dialoguemos ustedes y yo, ¿sí? Dentro de las personalidades complejas está, por supuesto, la psicopatía, ¿no? Y también la perversión, ¿no? También están los golpeadores. Entonces hay que hacer una fina diferencia entre lo que es un perverso y lo que es un psicópata. Y no confundir, ¿no es cierto?, con la teoría psicoanalítica que habla de perversión, pero dentro de los márgenes de la escuela psicoanalítica, ¿sí?, que es distinta a la perversión como nosotros la entendemos, y cómo diferenciarla del psicópata. Y también hay que diferenciar del golpeador. Esas parejas, ¿no es cierto?, que tienen un sistema donde las agresiones, ¿no?, que suelen ser de dos, no es solamente un tipo golpeando a la mujer como un tango, sino que a veces es de dos, ¿no? El circuito golpeado-golpeador. ¿No? Yo he conocido varios casos, por supuesto, y que no tienen, digamos así, la impronta de la psicopatía, ¿sí? Pues hay que saber diferenciarlo, porque si no podemos caer fácilmente en el error. El golpeador, pasa rápidamente, debo decir, después vamos a entrar al tema de la perversión. El golpeador es un tipo que, estimulado, ojo, estimulado por su partener, por su pareja, ¿no?, procede, ¿no es cierto?, a descargar físicamente la agresión, ¿sí? Ahí lo que nosotros acá en Argentina llamamos, le da una paliza, o sea, la golpea, ¿no es cierto?, a la persona. Este, y bueno, hay detalles que son bastante difíciles de aceptar, porque bueno, la mayoría de las personas tratan estos temas como está el malo y la víctima, ¿sí? Y resulta que vamos de nuevo, el concepto de víctima debe ser revisado por la mayoría de las personas, porque la víctima es una persona pasiva, que está recibiendo la agresión del otro, sin motivo ni causa, ¿sí?, pasivamente. Y por otro lado, la víctima, una vez que se formó algunas veces esa situación de golpe y todas esas cosas, ¿no?, la víctima, ¿no?, se trata de huir de ese sistema. Quiere irse porque no, su naturaleza le impide estar con un tipo agresivo en esos términos, ¿no? Por eso digo que ahí también es un circuito golpeador, porque hablando con una de estas mujeres que eran golpeadas, secuencialmente, o sea, que no era una paliza una vez, sino eran varias, ¿no? Ella me decía, reconocía, ¿no? Pero haciendo un buen, esto es para los colegas, no se queden, digamos, con el cliché, el prejuicio, ¿no? Si es una chica ha sido golpeada, bueno, listo, el malo es y ella pobrecita, bueno, está bien, ¿no? Nadie está a favor de una agresión, ¿no? Pero no se queden con eso, exploren, tómense el tiempo, hablen con ella. Y entonces van a tener este tipo de aclaraciones. En realidad, me decía una de estas chicas, después de 2 o 3 entrevistas, yo lo provoco. ¿Cómo que lo provoca? Sí, pues yo sé, ¿no es cierto?, cuando él va subiendo la escalera de la agresión, ¿no? Y sé cómo parar para que no llegue al séptimo escalón, por dar un nombre, ¿no? Y ahí se descarga eso. Pero a veces yo lo sigo estimulando hasta que él me golpea. Y entonces yo le preguntaba, pero ¿por qué haces eso? ¿No? Porque bueno, me dice, porque eso lo hago cuando yo estoy muy tensa.
y no hay nada que me tranquilice, nada, incluso tomo algún sedante, lo que sea, pero no hay forma que me tranquilice, sigo tensa por algún problema que tuve en el trabajo, o un problema de tipo vincular con otro tipo de familiares. Entonces, yo sé, ya aprendí, esta señora tenía 33, 34 años, ¿no? Dice, yo ya aprendí que lo único que me relaja es cuando me golpean, ¿no? Ya sé que acá van a querer enseguida a atacar, ¿no? Porque esto no se lo va a decir nadie dice esto, ¿sí? Nadie dice esto, ¿no? Digo, pero hay otros, yo soy psiquiatra, ¿no? Entonces, hay otros sedantes o hay otras maneras de relajarse, no solamente, no, doctor, dice, discúlpeme, pero hay cosas, dice, bueno, por ejemplo, otro dice, cuando después que el golpeo, por empezar, que no es que me golpee brutalmente, me quiebre algo y esas cosas, ¿no? Se sienten los golpes, pero hasta cierto nivel, ¿no? Nada que no pueda arreglar un buen anteojo oscuro. Un buen anteojo oscuro. Y algunos magullones, ¿no? Pero dice, después de eso, yo me siento más relajada, ¿no? Realmente después esa descarga que hago yo, que ella decía que ella hacía la descarga, ¿eh? Dice, después él, dice, se siente, atención a esto, enorme diferencia con el psicópata, enorme diferencia con el psicópata. Después él se siente arrepentido de lo que hizo, ¿no? De golpearme, y no sabe cómo hacer para que yo lo perdone, ¿no? Se está muy mimoso, me trae un obsequio, me regala cosas, ¿no? Y está un tiempo en esa actitud y dice, ese es muy lindo también, dice, ¿no? O sea que había una compensación, ¿no es cierto?, por eso que pasaba. Estamos hablando crudamente de este sistema de golpeado-golpeador, ¿no? Un caso muy distinto, pero muy distinto, es del borracho, del alcoholizado, que cuando se emborracha, ¿no es cierto?, viene y golpea. Eso es otra cosa, ¿eh? Está dentro del sistema golpeado-golpeador como una variante, pero aquí digamos como que la mujer prácticamente no tiene nada que ver. El tipo viene borracho, alcoholizado, ¿no? Intoxicado por el alcohol, y es un tipo decimos acá en Argentina, de mala bebida. Eso quiere decir que el tipo cuando se emborracha, ¿no es cierto?, se vuelve agresivo y no tiene nada que ver con el tipo estándar de todos los días, ¿no? ¿No? Y bueno, ese borracho, ¿no es cierto?, de mala bebida, entra a su casa y la golpea a la mujer, la golpea brutalmente por un lado, y por otro lado prácticamente es como que el alcohol le estimula ciertas áreas agresivas y sin ser estimulado, ¿no? Entra y empieza a dar los golpes. Eso también pasa bastante con frecuencia y las mujeres callan. Ese sí, ¿no es cierto? Ahí no participó, no tiene ninguna participación la mujer. Calla porque, bueno, hay cosas del aspecto femenino que no vamos a poner a hablar porque, bueno, ese es otro tipo de cosas. Y nada que ver, por ejemplo, con el tipo, ¿no es cierto?, que golpea para afirmar su presencia, ¿no es cierto?, que tiene déficit de función sexual, ¿no? Hay un problema ahí de tipo sexual, entonces el tipo compensa, ¿no es cierto?, haciéndose el agresivo con la mujer, ¿sí? Bueno, y acusándolo de esto y de aquello. Bueno, como ven, este circuito golpeador está muy poco relacionado con el tema de la psicopatía, ¿eh? Porque el psicópata toma una acción, primero que el psicópata no es agresivo físicamente, porque eso no es lo suyo. El psicópata ejerce sus actos negativos desde el punto de vista social con lo psíquico, ¿sí? Con lo psíquico. Y digamos así que si él, entre comillas, como decía un psicópata, yo no me voy a rebajar, es decir, no voy a bajar de nivel, no voy a rebajar golpeando a nadie. ¿Por qué? Si yo los manejo con la cabeza, ¿no? O en su lenguaje yo les hago la cabeza y ya está, ya hacen lo que yo quiero, ¿no? Entonces fíjense la diferencia enorme, y por supuesto
Otra cosa que este hombre golpeador tenía, que era el arrepentimiento. El psicópata no tiene arrepentimiento. ¿Por qué? Porque no tiene culpa. ¿Por qué no tiene culpa? Porque su sistema, ¿no es cierto?, de códigos propios están en armonía con la acción negativa que está haciendo, ¿sí? Está en armonía. En consecuencia no tiene culpa, ¿no? Y no tiene culpa, no se arrepiente. ¿De qué se va a arrepentir si hace lo que tenía que hacer, según ellos, ¿sí? Bueno, fíjense, estamos en estos dos modelos. Ahora vamos al tercer modelo, que es el de la perversión, ¿no? En la perversión interviene lo sexual. En este momento, estamos en el año 2026, está de moda en todo el mundo el caso de un personaje siniestro, Epstein o Stein, como le dicen en distintos lugares, como lo pronuncian distintos, un perverso que organizaba fiestas perversas y congregaba a perversos de todo el mundo. La característica que tiene este sujeto es que las personas, ¿no es cierto?, que estaban participando de esas perversiones, ¿no?, eran altos políticos o empresarios de altísimo nivel, ¿no? Entonces, por eso provocó tanto asombro en el mundo de que personajes como expresidentes, inclusive de Estados Unidos, príncipes de Inglaterra, bueno, y toda una serie, y bueno, ni hablar de los empresarios, ¿no es cierto?, muy conocido por todos, ¿no?, que han hecho enormes obras y qué sé yo, y sin embargo, ¿no es cierto?, tenía este punto, ¿no es cierto?, de perversión que los hacía ir a lugares donde creo que este hombre tenía como una especie de isla y ahí, ¿no es cierto?, iban y hacían sus perversiones. Perversiones graves, muy graves, porque involucraban a jovencitas, muy jovencitas, incluso a chicos, a muchachos muy jovencitos. Como había cierto gusto, ¿no es cierto?, por los chicos y las chicas en inicio de su sexualidad, muy en inicio, ¿no? Acá también había algunas chicas de estos lugares, ¿no es cierto?, que el cuento era el siguiente, ¿no es cierto? Cuando eran muy pequeñas, hacían de modelito de chicas adolescentes, ¿sí? Había un sujeto acá que las organizaba y, entre comillas, él seleccionaba a algunas de esas chicas, ¿no?, y decía, bueno, ha sido premiada, ¿no es cierto?, para un viaje a Estados Unidos, ¿no?, como premio, porque ellas están buscando, acá le decimos lolitas, o sea, chicas muy chiquitas, muy, 13, 14, 15 años, y fuiste premiada, entonces no te ganaste modelaje en tal lugar, qué sé yo, de Estados Unidos, ¿no? O sea, fíjense el cuento, ¿no? Le hacían ese cuentito y estos perversos, ¿no es cierto?, la recibían con todos los honores, vamos a decir, ¿no? Ahora, este hombre, ¿no es cierto?, el dueño de la isla, vamos a decir, o el dueño de este lugar, lo apresaron y hace 7 años se ahorcó el tipo, se ahorcó en la celda. Claro, porque la cantidad de información que tenía este tipo era impresionante, ¿no? Se ahorcó con una sábana gruesa así. Bueno, ¿viste? Hay sábanas de muchos hilos. La cuestión es que el tipo apareció colgado ahí. Eso alivió bastante a mucha gente, pero no obstante, bueno, se pusieron a escarbar, ¿no?, ahí lo que pasaba, y hay ya 4 millones de folios son hojas, ¿no?, que están todas investigándose todavía, ¿sí? Lo que se conoció fueron personajes muy importantes, pero ¿qué quiere decir esto? Que acá interviene lo sexual, ¿sí? Es un abuso, ¿no es cierto?, de la otra persona en lo sexual,
¿no? Por ejemplo, un adulto que está con una chica menor de 13 años es un acto, ¿no es cierto?, perverso. ¿Sí? Digo 13 años porque la ley dice acá, por lo menos en Argentina, que desde los 13 años, ¿no?, se habilita el consentimiento sexual. Porque si la chica quiere ser, digamos, sexualizada, autoriza, digamos, a un adulto, ¿no?, a hacer eso. Bueno, hay que ver quién escribió esa ley de mierda, ¿no? Porque hay que ver quién hizo esa ley, ¿no? Tan terrible. ¿Y a qué fines se andaba haciendo? Bueno, porque antes en Estados Unidos, en todos lados, una chica menor de 16 años, ¿no?, era perversión de menores, ¿no? Perversión de menores, o sea, que había una ley que decía, si vos tenés relaciones sexuales con una menor, ¿no?, y gracias a esa ley en Estados Unidos lo echaron a Chaplin, que tenía también ese pequeño defecto, ¿no?, de usar chicas muy jovencitas, ¿no? Y lo echaron a Estados Unidos, el tipo no pudo pisar por décadas Estados Unidos porque tenía el juicio ahí, entraba y lo agarraban del bigote y se lo llevaban adentro, ¿no? O del zapato, que tenían zapatones así, ¿no? Bueno, hay varios directores de cine, algunos directores de cine, todos muy, muy conocidos, que bueno, no me pone acá a nombrar todo eso. Pero ahí estaba eso, si vos tenías relaciones con una chica menor de 16 años, chao, fuiste. Y acá también había un tiempo donde estaba esa ley, y después no sé quién la bajó a 13 años, ¿no? Hay que ver eso. Los que están acá escuchándome son abogados, pónganse a estudiar qué pasó, cómo pasó que esta ley esté vigente, ¿no? Bueno, bueno, entonces vamos a ver que en la perversión, ¿no es cierto?, hay un abuso, ¿no? Hay un abuso, el perverso se toma una libertad, ¿no?, que armoniza con él, que quiere estar, por ejemplo, con muchachos menores o chicas menores, ¿sí? Y se satisface de esa forma, ¿no? Por lo general, el perverso tiene una característica. No es un tipo agresivo en sentido físico, no es que la va a agarrar a cachetadas a una chica hasta que ceda, no. Es difícil eso, ¿no? Sino que utiliza la persuasión y tiene una manera de comunicarse, ¿no?, muy especial. Es persuasivo. Eso se ve mucho en los pedófilos que le gustan a los chiquitos muy chiquitos, ¿eh? En la edad de escuela primaria para abajo, donde el tipo tiene caramelos, tiene todas cosas que le gustan a los chiquitos, ¿no?, y tiene una manera de conversar y una manera de comunicarse con los chicos que hace que el chico lo siga, ¿eh? Eso ha sido filmado por pedófilos muy conocidos, ¿no?, en varios lugares, ha sido filmado como la caza, cómo cazar a un chiquito, ¿no? Y no es que el pibito agarraba y dice, no, por favor, no me lleve, no, socorro. No, nada, que iba lo más tranquilo con el perverso. Eso llamó mucho la atención. Pero después acá hubo varios casos, ¿no es cierto?, vamos así generalizando, ¿no?, profesores particulares, vamos a decir, para no señalar un tipo de profesor nada más, que iban a la casa y bueno, terminaban seduciendo, ¿no?, a las chicas muy, muy chiquititas y a los chicos también, ¿sí? Bueno, fíjense ese detalle, ¿no? El gusto por chicos que aún no tenían bien desarrollados los sistemas secundarios de la sexualidad. Es decir, el pecho en las chicas, ¿no es cierto?, la figura varonil, no. Antes de ese inicio los tipos tenían una excitación especial cuando son las manifestaciones secundarias son las que estimulan a los hombres comunes, ¿no? Por eso el hombre común no se fija en una chica muy chiquita ni en un chico, ¿no? Nada que ver. Tipo, ¿por qué no le produce nada? Si no están desarrollados los caracteres sexuales secundarios, las mamas en las chicas, la formita de guitarra, todo ese tipo de cosas,
el tipo no le llama la atención sexualmente, ¿sí? Pero a los perversos sí, a los perversos sí. ¿Mm? Por eso los psicoanalistas, Freud decía, bueno, la perversión es otra versión de lo sexual, decía Freud, ¿no? Ahí, digamos, orillando un poquito lo que decimos nosotros. ¿Mm? Entonces, después están todas las manifestaciones sexuales, ¿no? Que no son las comunes, no es que agarra un chiquito y bueno, hay otras cosas sexuales, ¿no es cierto? Como golpear a una chica, pero en la relación, por ejemplo, la relación sadomasoquista es una parafilia. Parafilia es el nombre moderno de la perversión, ¿no? Entonces hay un golpe, ¿no es cierto? Un estado de sumisión de la otra persona, ¿sí? Pero con el acuerdo de la otra persona. Esa es la relación sadomasoquista. Uno hace de sádico, ¿no? Es el activo, el agresivo, y otro el masoquista que recibe esa agresión y se hace sumiso. Pero con el acuerdo, ojo, atención, es un acuerdo entre las dos, esta pareja, ¿no es cierto? Y hay estímulos agresivos, golpes, hay, me decía una persona me trajo fotos de su marido, colgado, colgado así de los brazos, ¿no? En un caño alto, ¿no? Y una persona le está dando latigazos, ¿no? Bueno, por ejemplo. Pero hasta ahí, ¿sí? Y bueno, acá también una vez vino una señora que dice, no, yo soy masoquista. ¿No? ¿Pero qué haces? No, dice, voy a la casa de mi amo, ¿no? Le dicen así al dominante, ¿no? Voy a casa de mi amo, ¿no es cierto? Y el tipo dice, me mira y me dice, al suelo, al suelo, vos sos una perra. Entonces ella caminaba en cuatro patas, ¿no es cierto? Y él le ataba una especie de cinta al cuello y le iba llevando por todo. Bueno, cosa que a nosotros no nos parece realmente raro, pero ella sentía, ella me decía, yo siento un placer enorme en hacer eso. ¿No? Bueno, y otras cosas más, bueno, pero siempre está ese acuerdo, o sea, y el golpe es hasta determinada manera, ¿no? Cuando con el latiguito, ese tipo que se ven en las películas, ¿no? Eh, con esta película 50 sombras de Rey y de Grey. Entonces le digo, ¿vos fuiste a ver esa película? Me dice, sí, sí. ¿Y qué te pareció? ¿Es realmente un parafílico, un perverso? Ah, jaja, se mataba de risa. Eso no tiene nada que ver con la perversión, dicen. Eso es una tontería para hacer una película. Y bueno, me contaba las cosas que son muy, para nosotros, nosotros los comunes, es muy raro y extrañísimo todo, ¿no? Después, es la manifestación de poder sobre el otro con el acuerdo del otro, ¿no? Y siempre está eso en la perversión. Estamos hablando de la perversión, es decir, es raro, es distinto, fíjense que la perversión, que es golpear, hacer sumiso, no está relacionado con otro factor, ¿no? Que uno puede decir, ah, un momentito, pero hubo un asesino, no, eso es crueldad. Una cosa es la relación sadomasoquista, otra cosa es la crueldad. Crueldad es entrar a una casa, ¿no es cierto?, por medio de la violencia, armados, una pequeña bandita, entra a un domicilio, está la familia ahí, ¿no? Y esto son cosas que pasan en ese tipo de entraderas, ¿no? Asalto al domicilio, que muchas, la enorme mayoría de las familias afectadas por eso, que después sobrevivieron a ese sistema, muchas no confiesan lo que pasa ahí cuando estuvieron estos tipos. Bueno, pero vamos a contar el caso de la perversión. Pero no la perversión, digamos, como estamos hablando, sino con la crueldad. Hay gente que entra, ¿no es cierto?, y usando sus armas obligan, ¿no? Obligan a las mujeres, a las hijas, esas cosas, a tener relaciones con ellos, ¿no? Pero a la fuerza. Y usan los golpes que sean necesarios para dominar y doblegar a la otra. Si de ahí la persona que sufre, ¿no es cierto?, esta agresión es una verdadera víctima, porque ella no quiere hacerlo, se siente obligada y solamente
entre morir a golpe, ¿no es cierto?, y ceder, opta por sobrevivir, ¿sí? Eso no tiene nada que ver con todo lo que estamos hablando en la perversión. Esto es crueldad pura, ¿eh? Y deja, por supuesto, un trauma brutal, ¿no? Un psicotrauma brutal, ¿no? Que eso llamamos estrés postraumático, ¿sí? Muy, muy duro, muy difícil. Y queda un pánico espantoso, ¿no es cierto?, en la actividad sexual futura de la mujer, ¿no? Muy, muy, muy feo. Eso es crueldad. En cambio, en la perversión, ¿no es cierto?, en la relación sadomasoquista, porque digo, una de las parafilias, ¿no?, hay un acuerdo, entonces disfrutan, tanto el dominado como el dominante, disfrutan de esa situación, lo disfrutan, les produce placer y los excitan, se excitan sexualmente con esa reacción. Bueno, después otra parafilia, ¿no es cierto?, que existe, ¿no?, pero también es menos pública, es la necrofilia, la excitación con los cadáveres, ¿sí? La excitación con los cadáveres. Eso es bastante oscuro, ¿no? Y bueno, pero existen bueno, tengo algunos personajes famosos que tenían esa necrofilia, ¿no? Bueno, pero fíjense, ¿no es cierto?, que en la perversión el perverso necesita que la persona que va a ser usada para sus instintos sexuales sea persuadida. Porque inmediatamente entre el adulto, ¿no es cierto?, y el chiquito o la chiquita, ¿no es cierto?, con esa persuasión el perverso consigue un código de silencio, ¿eh? Es interesantísimo, yo estimulo, ¿no es cierto?, a los colegas, no sé, jóvenes que quieran iniciar una investigación, que se pongan a investigar este tema en la perversión del código del silencio. ¿Por qué el chico, ¿no es cierto?, el nenito o la nenita, ¿no es cierto?, por lo general de 10 años o menos, mantiene el código de silencio, ¿no? Y luego, ¿qué cosas hace o dice el perverso como para provocar no solamente la manifestación sexual, sino además, ¿no es cierto?, que se mantenga ese código de silencio? A pesar de que una vez que el tipo hizo sus perversiones, se retira del lugar y ella, la chiquita o el chiquito, quedan a solas con su padre y su madre, o sea, está resguardado, está en su hogar, ¿no? El otro ya no está más, es decir, no es que va a aparecer de nuevo esas cosas. Y sin embargo, el chico se casa, ¿no? La chica se casa. Qué impresionante. Por eso los estimulo a ustedes para que tengan, ¿no es cierto?, un buen material que hable de esto. Por supuesto hay teorías, pero una cosa es la teoría, otra cosa es la investigación. En la investigación, señores, hay que salir al terreno, ¿eh? Hay que estar, ¿no? Por ejemplo, en la investigación que yo hago, que es sobre la psicopatía, hay que estar, ¿no es cierto?, trabajando con los psicópatas, trabajando con las personas afectadas por psicópatas, trabajando con un campo durísimo y muy difícil, que son los hijos de psicópatas, y el sufrimiento tremendo que son sometidos una vez que la mujer se escapa o se separa, ¿no?, del psicópata, la tensión permanente y todo ese tipo de cosas. Y también, ¿no es cierto?, cuando hay un psicópata, ¿no es cierto?, en la casa, que es el hijo o un hermano, un tío. Bueno, pero eso ¿cómo se investiga? ¿No? Se investiga estando en el terreno, ¿sí? Estando ahí, estando con los complementarios, estando con el psicópata. A veces viene, ¿viste? Vienen, y ver todo eso y poder hacer después una conclusión, primero una descripción y después una conclusión de ese tipo de cosas. Y es distinto, ¿no es cierto?, hablar sobre un tema basado en libros, ¿no? Miren los libros que hay acá, un montón, ¿sí? Pero una cosa es leer y hablar y exponer un tema, ¿no es cierto?, ¿no?, basado en el autor tal, y entonces uno tiene que andar diciendo, como dice Jasper, como dice Kretschmer, como dice Broiler, como dice Blanc. Bueno, al final, ¿viste?, uno llega a la conclusión, pues está bien, todos esos tipos son maravillosos, pero vos qué decís. Y eso se queda callado porque no
No tiene por qué, porque no ha hecho el trabajo de campo, ¿sí? Y entonces el que no hace trabajo de campo tiene que andar escribiendo 2 renglones y un numerito y poner abajo, como dice Robert Hare o lo que sea, ¿no? Y así, entonces el artículo tiene 10 páginas y la bibliografía tiene 3, 4 páginas completas. Bueno, eso es un lector, el investigador es otra cosa. Por eso yo puedo hablarle, ¿no es cierto?, de distintos puntos de vista y de distintos enfoques de psicopatía, por ejemplo, o de perversión, que han venido muchos perversos acá. Y después, finalmente, para finalizar, si don García nos permite, ¿cuánto nos queda, García? 7 minutos. Muy bien. Vamos a hablar los cuadros mixtos. Cuadros mixtos. Los cuadros mixtos son cuando hay un psicópata, a su vez, ¿no es cierto?, tiene satisfacciones sexuales especiales, ¿no? Y ahí, ¿no es cierto?, el psicópata, por ejemplo, se relaciona con una mujer que tiene hijos, ¿sí? Entra a una familia porque el esposo se separó o lo que sea, entonces entra como pareja de la madre y y entonces abusa, ¿no es cierto? Abusa en sentido de perverso, ¿no? Que convence, persuade a la hija, ¿no es cierto?, de la pareja, y bueno, tiene relación, y la hija es chiquita, ¿no? Tiene relación sexual. Y yo recuerdo un caso, ¿no? Que me pasó hace muchos años, que un día, ¿no es cierto?, yo tenía una sala de espera, una puerta que cerraba en la parte interior, que se separaba la sala de espera del consultorio, ¿sí? Y entonces veo que entra una pareja, pasó una pareja, ya de haber tenido 45 años y el tipo 50, una cosa así. Y entonces yo adelante, bueno, pasa un tipo, dice, un segundito, dice, yo quiero hablar con usted, me dice. Y me dice, mire, dice, lo hago pasar, por supuesto, cierra la puerta, cerró la puerta del consultorio, la puerta de la sala de espera, y ahí habló conmigo y me dice, mira, acá está mi señora, nosotros que está tremendamente enojada conmigo, y se quiere separar, dice de mí. Ajá, y dice, no, lo que pasa es que yo tenía relaciones con su hija, ¿no?, mientras iba a la escuela, o mientras ella trabajaba, venía la chica de la escuela, ella tenía relación con eso, ¿no? Y bueno, ¿qué país? Y entonces, no, dice, lo que pasa es que la chica esta, la nena, creció y entró al secundario. Fíjense, ¿no?, la barrabasada que están escuchando, es espantoso. Entró al secundario y ahí se puso de novia y ya no quiso estar más conmigo, ¿no? Y entonces, y yo le dije de todo, qué sé yo, bueno, y al final ella se la contó a la madre, ella le contó este asunto a la madre, y bueno, ahora está ella acá enojada, así que yo le pido, dice, que la convenza, ¿no?, para que yo pueda seguir viviendo con ella. Bueno, por supuesto lo saqué a patadas de ahí, lo saqué literalmente a patadas, lo saqué de ahí, ¿no? Pero fíjense, ¿no es cierto?, la confianza en sí mismo de este bicho, ¿no?, para decir, bueno, voy a convencer a este tipo, ¿no? Le hablo y seguramente él me dijo, yo vine acá hablando con usted porque mis amigos, cuando yo me metí con esta chica, hasta la señora, o sea, estaban hablando eso, y la vieron a otra nenita, y dice, dice, vas a tener dos por el precio de una, decía, ¿no? Riéndose como que iba a estar con la madre y con ella. Y yo digo, si le hablo a usted, dice, me va a ayudar, dijo, ¿no? No fue así. Pero fíjense eso, ¿no? La confianza en su capacidad de persuasión, ¿no? Bueno, muchos casos de perversión, por supuesto, ¿no?, de todo tipo. Eh, Me río porque a veces el motivo de la perversión o la satisfacción sexual a veces está relacionado con chicos, bueno, la pedofilia es desastroso, y no se curan, ¿eh?
Porque estos tipos van a la cárcel y son los famosos violines, que dicen, este es un violín porque violó a un chiquito, esas cosas. Y ahí le hacen de todo, le golpean todo. Sale de la cárcel después de unos años y ¿qué hace el desgraciado perverso? Sigue de nuevo haciendo lo mismo, ¿no? Bueno. Entonces la combinación de estos dos, ¿no es cierto? Perversión con psicopatía, se da mucho en los pedófilos por el siguiente hecho, ¿no es cierto? ¿Qué es la psicopatía? El ejercicio del poder sobre el otro, ¿sí? Y la perversión, ¿no es cierto? Tener una sexualidad distinta, ¿no es cierto?, a la común, ¿sí? Una excitación distinta. Entonces acá tenemos la perversión por un lado porque le excita a un chiquito o una chiquita, y la psicopatía por otro porque está ejerciendo su poder, ¿no es cierto?, de adulto con manipulación sobre el chico. Entonces es un psicópata y un perverso. Son dos cosas, ¿eh? Porque la mayoría de los psicópatas, la mayoría de los psicópatas no son perversos. ¿No? Ellos se contentan y se satisfacen solamente con el poder. ¿Tiene una pregunta, García? ¿Todos los psicópatas son perversos o se da en algunos casos únicamente? En muy pocos casos, pero muy, muy pocos casos. O sea, las dos cosas juntas, ¿no? Perversión y psicopatía. Muy pocos. El psicópata es un tipo de poder. Va, donde hay poder está el psicópata. ¿Eh? Y el perverso es un tipo, ¿no es cierto?, de lo sexual. Está ahí concentrado. Puede ser un tipo correcto, ¿no es cierto?, un empresario correcto, un bancario que va a su trabajo y va y viene, ¿no es cierto?, o un tipo con amigos, qué sé yo. Tengo muchos casos. Pero, ¿no es cierto?, hay una parte oscura donde ellos van a hacer sus relaciones sexuales por ahí. ¿Sí? Bueno, García, esperemos vernos el martes que viene. Muy bien, doctor. Gracias por su tiempo. Saludos a todos. Adiós.